Yo simplemente agradecer a los comuneros, a las autoridades del centro poblado de Ayacancha, como también yo soy un hombre de más años, no solo de hoy día, siempre he compartido en todo aspecto político, social, algunos temas, vainas, necesidades. Yo he colaborado, he sido de acuerdo con nuestras comunidades. Me siento, la verdad, un respaldo bastante por nuestros pueblos de Huaribamba, especialmente de Ayacancha, creo que este 4 de vamos a ganar. Solamente yo tengo amor a nuestro pueblo. He pensado mucho. No es fácil también de entrar a la municipalidad. Hay que tener ese carácter, la verdad, ese amor a nuestro pueblo, y eso gracias a Dios me ayuda, a mí, el don que me ha dado Dios. Yo prácticamente voy a entrar a servir a nuestro pueblo, cualquier autoridad sirva al pueblo. Igual, hermano, estamos comprometidos. Creo que yo no fallaré a este respaldo, a este pueblo, a este sacrificio de nuestras familias, que vienen de acá, de allá. Ellos luchan por el bienestar de nuestros hijos, la familia, por sus obras, muchas cosas. Gracias, hermano, más bien también tu apoyo, que nos has apoyado. De igual manera, ¿qué decir? Agradecer a Dios, agradecer a esta población, que creo que están viendo también igual, en Lima, en Huancayo, todas familias que están en diferentes lugares, ¿Y qué vas a decir? Yo solamente voy a decir, hermanos, vamos a trabajar, no voy a parodiar al pueblo. En su momento, vamos a trabajar. Gracias. Esa sería mi palabra, hermano. De verdad, una vez más, felicitarle por la labor que viene realizando por distintas comunidades, porque se ha escuchado comentarios de usted sin ser autoridad, está ayudando a muchos, digamos, en la labor social, y de verdad felicitarle por esa parte. Y pues, como ha mencionado usted, tiene muchos proyectos, por decir cuáles serían las prioridades de que cuando usted llegue a ganar la alcaldía. Mira, hermano, gracias por esto. Las prioridades en distrito de Huancavelica, como sabemos, somos agricultores. Mi prioridad es el tema agricultor. ¿En qué consiste? Vamos a priorizar gestionar canales de riego, estiporios. También vamos a comprar maquinarias, que por el no sabe, no tiene máquina. Hay muchas chacras abandonadas, lejos, pero por tema de carretera nuestras familias no siembran. Entonces, en esa parte vamos a priorizar. También, no solo también es la obra, también mucho más que ahora. A mí me gusta servir al pueblo, en las pequeñas actividades, necesidades, muertos. ¿Para qué que una autoridad es para eso, Una autoridad que entras tienes que servir al pueblo, en todo aspecto, No es como ahora que miramos, ganamos falsas palabras, promesas, diciendo que yo hago esto, o porque tengo boca, hablo lo que puedo, esto es así, cualquier cosa. No, conmigo no va esto, conmigo va las cosas como son. No sé mucho de hablar, pero las cosas como son, prácticas. Una cosa que hablamos se ejecuta, una cosa se da propuestas, se cumple. Y también viendo, la gestión. En Huaribamba sabemos que no hay plata, poquito, pero ¿qué hacemos? Hay que gestionar al gobierno central, nacional, regional, muchas puertas que están abiertas, hay que rodear, hay que luchar. Así, simplemente, hermanos, vamos a luchar, vamos a trabajar. Pues, estoy comprometido, Ojalá también, yo también le digo, a nuestra población, tampoco no soy una persona que yo obligo a votar, que apoyen, nuestros poblanos están deber de elegir a cualquiera. Si Dios quiera que nos elijan, trabajaremos con la experiencia que tenemos, 2 o 3 periodos con la familia, trabajaremos, serviremos al pueblo. Gracias, hermano. En ese vamos a empujar. Entonces, este 4 de octubre, ¿qué vamos a marcar? Las 4 lámparas. Enfocado en primer lugar sobre la agricultura, como lo ha mencionado usted, y qué bueno de verdad pensar sobre todo en la agricultura, porque nuestros hermanos vivimos de eso, de la agricultura. Qué bueno. También está la salud, deporte, todo ello que va sumando en su campaña, y de verdad felicitarle. A ver, palabras para las personas que le están felicitando, digamos, a través de las redes sociales. Gracias. Gracias a mis compatriotas que están en diferentes países del mundo, como en Lima, en la capital, acá en centros poblados, acá en Huaribamba. Gracias. Creo que yo voy a dar mi compromiso a todos ellos. Vamos a trabajar. Huaribamba, como siempre también digo, ha sido pues olvidado, caído.
he terminado, pero en nuestro campo, la familia nuestra. Mira, una cosa ahí. Yo como padre tengo 6 hijos, tengo que dar ejemplo. Yo no voy a ver a mí nomás. Yo tengo que ver también a ellos, yo tengo que dar muestra a ellos, un ejemplo, ¿no? Quizá posteriormente pueden ser gobierno distrital, provincial, regional, pero si yo... Ahora, ¿qué va a hacer? La lucha de mes, cuando Dios quiere que nos elija, la lucha es ser mejor alcalde a nivel de Huancavelica. Ese está en la mano, en mi decisión, en el trabajo. Lo haremos, hermanos. Con eso quiero decir, me comprometo a todos los que me están felicitando. Mi compromiso es trabajar, luchar y con la capacidad, con la experiencia que tenemos, no lo fallaremos y nuestras preocupaciones de nuestros pueblos lo restaremos, nosotros haremos y trabajaremos. Gracias. Muchas gracias, señor Lucio. Nos encontramos también acompañado de Michelle Guanasca, quien pues ahora está aspirando para ser consejero regional por Tayacaja, ¿verdad? ¿Qué le dirías a la gente, amigo? Sí. Muy buenas noches, por su intermedio, ¿no? De saludarlos mediante TCT, ¿no? Que nos están visualizando a todo nuestro público que te estima, ¿no? Primero, ¿no? Para presentarme a nuestros hermanos de Tayacaja y también nuestra región de Huancavelica. Mi nombre es Michelle Guanasca Vázquez, soy, ¿no? Natural del distrito de Pichos, también guaribambino, ¿no? Creo que nos han separado, ¿no? Los últimos 8 años, pero somos guaribambinos. Yo quiero decirles a cada uno de ustedes, estimados jóvenes, mi mensaje va a los jóvenes, porque hoy en día, mira, en toda nuestra franja, en esta cuenca, ¿no? Empezamos de Pasos, Pichos, Guaribamba, Tocuma, todo el sector Salcabamba, Salcahuasi, Ropcha, este sector, de verdad, no tenemos un potencial electoral, somos más de 17.000, en lo cual, ¿no? Yo estoy muy seguro, ¿no? Que nuestros hermanos, de verdad, ¿no? Muchas veces, ¿no? Yo me he reunido, me he encontrado con muchas personas, ¿no? Con muchas autoridades olvidados. ¿Por qué Michelle va a la consejería? No es porque me ha dado la gana, sino también he visto la realidad de cerca, que nuestras autoridades, nuestra población son totalmente olvidados por el gobierno regional de Huancavelica. No hay una voz que pueda decir, ¿sabes qué? Aquí falta, ¿no? O aquí esta necesidad, esta obra, o este mantenimiento de nuestra vía. Por ejemplo, desde Pasos hasta Guaribamba, Tucuma, hasta Daniel Hernández, hasta la Colpa, es un vía departamental y es olvidado, totalmente olvidado. No hay nadie quien dice, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí necesita mantenimiento, mejora. Y nuestros hermanos transportistas, en muchas ocasiones, ¿no? Siempre se quejan, pero nadie dice nada en el gobierno regional de Huancavelica. A pesar que tenemos en la actualidad 2 consejeros de Tayacaja, pero nada, no llevan la voz del pueblo. Pero sí mi persona se compromete, ¿no? Siendo aún más, llegando ahí el equipo, ¿no? Nuestro hermano Héctor Lolo, el gobierno regional, mi persona la consejería. Ambos llegamos, si Dios nos da la oportunidad y la población, ¿no? Vamos a trabajar con nuestros hermanos tayacajinos, con los 23 pueblos, con los 23 distritos de nuestro Tayacaja. Vamos a trabajar y vamos a llegar a atenderlos. El programa es bien claro. Y nuestro hermano Héctor Lolo, nuestro candidato regional, traer más de 1000 campos deportivos para nuestra juventud a nivel Huancavelica de nuestras 7 provincias de Huancavelica. Lo otro, vamos a traer más de 500 reservorios de riego. Sí lo hemos hecho, y lo hemos demostrado en Tayacaja, ¿no? Que sí se puede, con trabajo, esfuerzo y perseverancia, sí se puede trabajar. Porque Huancavelica tiene más de 330 millones de inversión pública para hacer obras. Eso quiere decir, ¿no? Pues podemos hacer muchos reservorios, ¿no? Sacándolo nomás a 350, 400, digamos 1000 soles, tenemos más de 300 millones para poder hacerlo en un año. Ese es el mensaje que va a nuestro candidato a la región de Huancavelica. Y es más, tenemos que comprar nuestra maquinaria asfaltadora, que tanto hace falta, ¿no? A Huancavelica. Tenemos vías totalmente olvidadas, ¿no? De asfaltadas. Entonces, para eso, ¿no? También nuestro gobernador, nuestro futuro gobernador, Héctor Lolo, su compromiso es, ¿no? Que todos nuestros pueblos sean atendidos, de verdad, porque hemos sido desatendidos. Tayacaja no ha llegado ni siquiera una obra por distrito en esta ocasión, en esta gestión, ¿no? Del gobierno regional de Huancavelica.
Por eso también vamos a ir a reclamar, ¿no?, el presupuesto para Tayacaja, para los 23 distritos. Así, hermanos, quiero decirles que confíen en nosotros, que lo estamos demostrando con el trabajo, y lo hemos demostrado. Denos esta oportunidad para poder, ¿no?, mejorar todas nuestras vías a nivel Tayacaja. Y es más, ¿no?, la vía que es departamental también de Michajasa, que es, ¿no?, desde Lindero, Junín, Huancavelica, desde Rocha, el distrito Rocha, hasta Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaipunco, Roble, totalmente olvidado. Hasta el día de hoy ni siquiera no han resuelto ese problema. Pero nosotros vamos a ir a resolver, porque tenemos maquinaria. En Huancavelica tienen maquinaria, tenemos más de 20 maquinarias, pero ahí están, pues, ¿no?, guardados en el almacén. Y toda la población seguramente lo han visto, ¿no?, cuando baja a Huancavelica, viaja. Ahí está en la entrada nomás, toditas las maquinarias. Y este gobierno regional no ha dispuesto ni siquiera ni una maquinaria en nuestros pueblos de Tayacaja. Entonces nosotros vamos a exigir, ¿no?, vamos a exigir que todas esas maquinarias lleguen a nuestros pueblos, aperturando sus trochas carozables, realizando los mantenimientos. Eso vamos a hacer desde el Consejo Regional, si Dios nos da la oportunidad. Vamos a exigir presupuesto, primero vamos a exigir presupuesto para Tayacaja, que llegue al menos el 10%, que quiere decir 33 millones, por distrito al menos que llegue una obra. Eso vamos a luchar desde el Consejo Regional. 2, vamos a luchar por nuestros mantenimientos departamentales, ¿no?, que en Tayacaja tenemos más de 5 vías departamentales. Vamos a trabajar, y es más, para todos nuestros pueblos, nuestros distritos también necesitan. Eso vamos a luchar. Muchas gracias, de verdad, espero este 4 de octubre marquemos las 4 lampas. En el distrito de Guaribamba, Lolo, en la provincia, nuestro hermano Reiro Gavilán, en la región nuestro hermano Héctor Lolo. Vamos a trabajar los 4 juntos, vamos a sumar esfuerzo y vamos a hacer muchas obras, de verdad, desde nuestro lado. En equipo todo se puede. Les pido su confianza este 4 de octubre. Muchas gracias. Fueron las palabras del candidato a consejero regional por Huancavelica, Michel Huanasca, de verdad. Y la gente te felicita, de verdad, un joven talento, pues que trabaja por su pueblo, respalda también en la labor que viene realizando, pues, don Lucio, siendo candidato para el distrito de Guaribamba, como lo ha mencionado. También para la provincia está Raido Gavilán, para la región está Héctor Lolo, y para el consejero regional Michel Huanasca. Muchísimas gracias. A ver, palabras para todas las personas que están viendo en las redes sociales. Hermanos, que todos nos están viendo, nosotros ya lo hicimos en Tayacaja, lo hemos demostrado, con trabajo. Somos jóvenes, nuestro hermano Lolo y personas somos jóvenes, y vamos a ir a trabajar, vamos a ir a luchar en la región Huancavelica, a traer presupuesto para Tayacaja. A eso vamos a ir, y para todas nuestras 7 provincias vamos a lucharlo, porque en Tayacaja lo hemos demostrado haciendo gestión, lo hemos demostrado con más de 115 obras, gestionando, trabajando, lo hemos demostrado. Desde Huancavelica vamos a triplicar hasta cuadruplicar este trabajo que estamos viviendo. Lo hemos demostrado, y muchas autoridades lo saben muy bien, que hemos llegado, ¿no?, a sus distritos con muchas obras. Y eso vamos a hacer desde la Consejería Regional. Mi compromiso es exigir presupuesto para Tayacaja, que llegue el 10% del presupuesto de inversión anual, que viene más de 330 millones de inversión pública, a Tayacaja que llega al menos el 10%. Eso vamos a luchar, y por nuestros mantenimientos de nuestras vías en todo Tayacaja, y también por el deporte. Vamos a exigir que inyecte presupuesto, ¿no?, a nuestros jóvenes también, que necesitan hacer deporte. El deporte es muy bueno, a eso vamos a ir, estimados. Y lo importante también para nuestros hermanos agricultores, los reservorios. A eso también vamos a exigir desde el Consejo Regional que priorice nuestro gobernador. Para hacer realidad todo esto, tenemos que marcar este 4 de octubre, marquemos las 4 lampas para el distrito, provincia, consejería regional y nuestro gobernador regional. Muchísimas gracias.